Familia hermosa, muchas personas tienen problemas de salud, tienen piedras en la vesícula o cálculos biliares. Eso duele muchísimo, pero hoy tenemos a tremendo experto, al doctor Paolo Duarte, que nos va a explicar un poquito y por supuesto estamos abriendo nuestro Facebook Live. Para todas las dudas que usted tenga, estamos conectaditos. Doctor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, feliz año a los televidentes, un saludo a todos, saludos a Javier y a Lucía, mis hijos, que probablemente están desayunando ahorita, ya están viendo de vacaciones, aprovechando. Qué orgullo, qué orgullo. Doctor, primero que todo, ¿por qué es que duele tanto y dónde es que se ubican las piedras en la vesícula? Que la vesícula es un órgano que tiene una forma como de pera, que se ubica por debajo del hígado. O sea, estamos hablando que se va a ubicar en la zona derecha, superior derecha del Me voy a levantar un abdomen. segundo. ¿Cómo es la cosa, doctor? Si yo estoy aquí, ¿a dónde puede estar la vesícula? El hígado está en esta parte e inferior al hígado está la vesícula. Entonces, más o menos el dolor va a ubicarse en esta zona. Qué incómodo el lugar, ¿verdad, doctor? Incómodo, pero sí, es ahí donde se ubica. ¿Qué es lo que le tiene que pasar al cuerpo para que lleguen estas piedras o estos cálculos? Usualmente los cálculos, y aquí aplica para muchas otras zonas como a nivel del riñón, se dan porque hay un exceso de solutos que no se pueden disolver. O sea, sustancias que por alguna razón, a veces factores genéticos, a veces exceso de los mismos, no se pueden disolver. A la hora de no poderse disolver, entonces empiezan a precipitarse y formar entonces la piedra. Básicamente es eso lo que ocurre. Ahora, ¿cómo se activa, digamos, esta crisis? Porque pueden estar ahí, pero llega un momento donde dices, ay, 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 y te tira al suelo el dolor, doctor. Claro, usualmente la crisis, no sé si podemos Vamos tal a vez, la pantalla. Mostrarlo. Tenemos herramienta lindísima, doctor, adelante. Sí. Realmente la vesícula se encuentra por debajo del hígado y la función que tiene, vamos a ver que estamos ahí. Ahí está, mi doctor. Ok, aquí es donde se ubica la vesícula. Entonces la función que tiene básicamente es concentrar, o sea, la vesícula no produce nada, sino básicamente concentra líquidos, ¿verdad? Sales biliares, colesterol que vienen del hígado. Entonces la concentra. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros comemos, hay ciertas hormonas que lo que hacen es estimular la contracción de la vesícula. Salen los líquidos biliares a nivel del intestino. Y la función de las sales biliares es básicamente absorber lo que son las grasas de la dieta, las vitaminas que son liposolubles. Esa es la función principal. Ahora bien, a la pregunta que usted me hacía, cuando tenemos piedras aquí, y estas piedras o litos, como se llama el término a nivel médico, llegan a estos conductos, a veces el conducto es estrecho. Cuando la piedra llega y se aloja ahí, pero no puede seguir avanzando, es cuando empieza a aparecer el dolor. A la puchica, ahí empezamos, ¿verdad? Doctor, a veces tenemos ese montón de síntomas, ¿verdad? Llegamos donde un profesional como usted y le decimos los síntomas, pero ¿cómo sabemos que realmente, y usted le dice, vea lo que tiene, este montón de piedras? Sí, realmente los síntomas son inespecíficos a menos que hayamos tenido algo ya más concreto. Por ejemplo, ¿qué siente la persona? Vamos a ver, si no ha tenido ninguna complicación, muchas veces son dolores inespecíficos ubicados en esa zona que por lo general a veces se confunden un poco con lo que es colitis, ¿verdad? Aunque en la colitis uno esperaría un dolor un poco más difuso. A veces el dolor aparece después de comidas copiosas o comidas con alto contenido de grasas, ¿verdad? Pero muchas veces son inespecíficos, o sea, son dolores pasajeros. Eso si no tenemos un cólico biliar o alguna complicación. El cólico biliar, ¿qué significa? Que ya la piedra se alojó ahí y se quedó pegada, por decirlo de alguna manera. Entonces es un dolor que ya no es pasajero, es un dolor que es intenso, que es constante, y ahí pueden pasar varias cosas. O que la piedra baje nuevamente, ¿verdad?, al intestino, se queda pegada y ahí aquí, se puede quedar pegada aquí. Pero entonces, vamos a ver, si se queda pegada aquí y se persiste por mucho tiempo, se puede producir un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula que se llama colecistitis. Esa colecistitis puede incluso complicarse, llenarse de pus, etc. Ahora bien, como usted mismo lo decía, si esa piedra logra bajar y se aloja aquí ya puede complicarse más el asunto. ¿Por qué? Porque no solo podemos tener la misma colecistitis, sino que aquí es un conducto que viene, tal vez aquí no lo vemos bien, que viene del páncreas. Si aquí se obstruye, no solo está obstruyéndose el paso de la bilis, sino que se está obstruyendo también el paso de los jugos pancreáticos, y ya puede producir no solo la colecistitis como tal, que ya la teníamos, ¿verdad?, una vesícula inflamada, sino que podemos tener una inflamación del páncreas, que es lo que se conoce como pancreatitis, y es prácticamente la principal causa de pancreatitis aguda. Hay piedras de piedras, y uno dice, no, es que yo tuve que orinar la piedra y sentí que me iba a morir. A veces quedan alojadas. A ver, ¿qué tipos de piedra ha encontrado, doctor? Porque hay grandes o cuántas de estas. Sí, bueno, el tamaño es muy variable. Se dicen que pueden crecer incluso de 1 o 2 milímetros por año, ¿verdad? Ese es un crecimiento lento.
Y hay prácticamente dos tipos de delitos que se pueden formar ahí o de piedras. Las que son las más comunes, de más del 90%, que son de bilirrubina, de colesterol, sobre todo de colesterol, ¿verdad? Sales biliares y colesterol. Y existe un porcentaje pequeño que es de bilirrubina, que eso sucede en gente que tiene condiciones en donde se produce más frecuentemente bilirrubina, ¿verdad? Por ejemplo, gente con drepanocitosis o gente con condiciones que se llaman hemólisis, que es una destrucción aumentada de los glóbulos rojos. Pero la más frecuente es la de sales de colesterol. Ahora, doctor, ¿de qué están hechas, verdad? Porque vemos que hay grandes, chiquititas. El tamaño es muy variable, ¿verdad? Es muy variable, como le digo, sales de colesterol, hay proteínas, hay y otras sustancias, pero principalmente son esas que le refiero. Ahora, el tamaño, insisto, es muy variable. A veces uno dice, bueno, son muy grandes, ¿qué problema? Pero a veces las grandes nos generan menos complicaciones agudas, ¿verdad? Porque al ser muy grandes no van a entrar al conducto y va a quedarse pegada. Sí se ha visto que las piedras cuando son más de 3 centímetros a veces podrían relacionar con cáncer de vesícula, aunque no es algo muy frecuente, pero es una de las complicaciones. Entonces sí podemos encontrar muy variado y hay gente que puede tener la vesícula llena de piedras. Doctor, ¿qué hacemos mal para que esto se empiece a formar en nuestra vesícula? Los mecanismos son muy variados. Sí hay un componente genético indudablemente, sí, ¿verdad? Pero también tiene que ver con factores o estilos de vida. La obesidad, las dietas altas en colesterol, dietas altas en carbohidratos pueden favorecer. ¿El sodio, doctor? El sodio no tanto, miras que no tanto en esta parte. Ahora bien, hay condiciones, por ejemplo, las mujeres por el efecto estrogénico sí tienen un riesgo aumentado de tener piedras en la vesícula. Ese punto es muy importante porque tiene las probabilidades una mujer 3 veces más de tener piedras a un hombre. Es básicamente porque los estrógenos nos aumentan la cantidad de colesterol que se secreta en la bilis. Claro. Y ahí es muy importante la condición en el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo tenemos la influencia de dos hormonas. El estrógeno, que tiende a aumentar la concentración de colesterol, ¿verdad? En la sal biliar, en lo que produce el hígado y sí, concentra la bilis, sí, sino que también la progesterona produce estasis de la vesícula. ¿Qué es estasis de la vesícula? Que la vesícula se mueve menos. Si la vesícula se mueve menos, la bilis se empieza a estancar, claro. ¿Verdad? Y muchas veces eso también nos afecta. Por ejemplo, una de las recomendaciones es no pasar mucho rato sin comer, o sea, hacer por lo menos las 3 comidas como mínimo a los horarios que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no comamos, la vesícula se mantiene estable, sí, y eso hace que las piedras se puedan formar con mayor facilidad por el estancamiento. Doctor, hagamos el ABC de lo que no tenemos que hacer para que esto se nos forme. Ok, tenemos que no consumir dietas altas en grasas. Número 1. ¿Verdad? Que no sean altas en carbohidratos. Actividad física, sí tenemos que tratar de hacer actividad física sin mantener un peso adecuado, porque sí se ha relacionado la formación de piedras con lo que es el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, ¿verdad? Entonces, esas cosas tenemos que tratar de evitarlas. Aspectos protectores de la dieta, se ha visto que el café podría ayudar un poco. No se conoce el mecanismo, pero podría ayudar. Ingestas de alimentos que contengan vitamina C, eso sí pueden favorecer, ¿verdad? Y consumo de grasas que no sean saturadas, como las nueces, el maní, por ejemplo, podrían también ser beneficiosas. Doctor, ¿cómo se llega a este diagnóstico? Es decir, señor, usted tiene piedras. Okay. Muchas veces el diagnóstico, y como sucede muchas veces también en medicina, son diagnósticos incidentales. Vamos a ver, uno pide un ultrasonido para buscar si hay hígado graso, un ultrasonido por alguna otra condición y aparece, ¿verdad? Usualmente cuando han estado asintomáticos. Pero si ya nosotros tenemos un paciente que de pronto viene con una historia de dolor en esta zona de repetición, hay que solicitar un ultrasonido. El ultrasonido es el estudio que con mayor, digamos que tiene un riesgo-beneficio adecuado. ¿Se ven las piedras ahí en el ultrasonido? Sí, los rayólogos realmente, cuando son grandes ahí como que no hay mucha duda porque usualmente la piedra da una sombra acústica, claro, ¿verdad? Entonces sí es más fácil. Y muchas veces cuando existe la duda, si lo que el radiólogo está viendo es una piedra o un pólipo, ¿verdad? Sí, que son a veces, digamos, tumores que salen de la pared de la vejiga, de la vesícula, perdón. Entonces muchas veces ellos lo que hacen es decir, muévase para allá, muévase para acá. Entonces, si son litos, obviamente las piedras se van a mover con el movimiento del paciente y eso va a facilitar el diagnóstico. Doctor, ¿llegan solas o llegan acompañadas normalmente? Donde hay una, está toda la familia ahí. De ahí uno frecuentemente vienen juntas, familia, con el abuelo, los tatarabuelos, doctor, y todo el mundo ahí. ¿En qué momento usted dice, no, puede expulsarla, que dicen que es muy doloroso, o en qué momento le dice, no, esto hay que operar y sacar todo ese montón de... Ok, usualmente, si ya son varias piedras, si el paciente ya ha tenido sintomatología previa, es mejor quitarlas, ¿verdad?
Si el paciente son litos que son muy grandes, como le decía anteriormente, más de 3 centímetros, para disminuir el riesgo de cáncer es mejor operarlo. O bien, si el paciente ya tiene una colecistitis o ha tenido un antecedente de pancreatitis, que era lo que hablamos anteriormente, eso es mejor quitarlo. La mayoría son asintomáticas y podemos llegar a los 100 años y probablemente mucha gente tiene piedras y nunca ha tenido síntomas, pero eso es muy variable, ¿verdad? Eso es muy variable, que factores dependen del tamaño de la piedra. Sí. Y en general, ¿verdad? A veces eso es muy difícil de definir. ¿Cómo es esa operación, doctor? ¿Y es mejor operarlo de una vez y sacar de una vez? Usualmente la cirugía se llama colecistectomía, ¿verdad? Anteriormente se hacía abierta quiere decir que era una incisión en esa zona. Ahora la ventaja es que se puede hacer con laparoscopía, entonces son pequeñas incisiones y los cirujanos extirpan o extraen por la totalidad de la vesícula biliar. Y usualmente son cirugías que son cortas, de baja complicación, de bajo riesgo, sobre todo si el paciente está asintomático, ¿verdad? Sí. Ahora, si el paciente está en ese momento con una pancreatitis a todo mecate o está con una colecistitis, obviamente son condiciones que aumentan el riesgo de la cirugía y muchas veces una cirugía que empezó con una laparoscopía termina en una cirugía abierta, pero no es la mayoría de los casos. Ahora, doctor, ¿cuántas veces hemos escuchado que no, yo estaba de lo más bien de las piedras? De ahí me volvió a salir la condenada piedra. Entonces hay gente que es muy recurrente en esto. Claro, porque si las condiciones que llevaran a la formación de piedras se mantienen, eso va a seguir. Vamos a ver, yo puedo tener litos, ser obeso, ser diabético, tener malos hábitos de dieta, se me formaron las piedras. De algunas de esas puede ser que sin darnos cuenta pasen al intestino y se eliminen, pero las condiciones que llevan a la formación de piedras van a estar ahí. Doctor, usted me decía fuera de cámaras que expulsar una piedra es parecido a lo que dicen, ¿verdad? Como tener un bebé, como parir. Usualmente la que se habla, sí, usualmente la que se habla se compara con el parto son los litos en los riñones. Pero los cólicos biliares son muy dolorosos, o sea, el dolor es muy intenso. ¿Dónde es más común que se alojen, doctor? Usualmente, vamos a ver, para borrar aquí. Con mucho gusto, aquí se lo borro, 2 toques. Ok, usualmente se van a localizar en sitios de mayor estrechez, que es aquí, el inicio del conducto cístico, que se llama el conducto cístico, o también se pueden alojar aquí, ¿verdad? Que es donde hay una zona de estrechez en donde ya se confluyen el conducto colédoco, que es como se llama y el conducto pancreático, ¿verdad? Entonces, al ser esta una zona de mayor estrechez, y aquí son lugares en donde es más probable que se alojen. ¿A dónde es que se aloja, doctor? Que la gente se pone como amarilla y dice, ay no, papito, usted está amarillo, usted tiene una piedra. Okay. Le decían las abuelas a uno, ¿verdad? Sí, claro, o sea, dependiendo, usualmente es de aquí para adelante, ¿verdad? Donde se tienen que alojar para que la gente se ponga ictérica o que se ponga amarillo, porque ya aquí estamos obstruyendo no solo la salida de la vesícula, ¿verdad? Sino que viene aquí lo que es el conducto hepático común, que es donde ya viene la bilirrubina también. Entonces, si yo tengo una obstrucción en cualquiera de estos niveles, se acumula la bilirrubina y es lo que se produce ictericia, que es que se pone un amarillo en las escleras y en varias zonas. Doctor, ¿cómo es la vida sin la vesícula? Porque tantas veces dicen, no, hay que sacarle la vesícula y adiós vesícula, ¿verdad? Por lo general a los pacientes no les va mal y pueden llevar una vida normal. Algunos pacientes quedan con un poco de intolerancia a las grasas, sobre todo en las primeras semanas posteriores a la cirugía, ¿verdad? Entonces ahí básicamente se recomienda disminuir el consumo de grasas, el consumo de carbohidratos, pero muchas veces y la gran mayoría de las veces no hay ninguna complicación. Ahora, en aquellos pacientes que queden con algún problema de absorción de grasas, ¿verdad? Pues, puesto que esa es la función de la bilis y la bilis concentrada, existen algunos medicamentos que podrían utilizarse que les ayuda, ¿verdad? Para poder llevar una vida normal. A ver, una vez que le quitan la vesícula, siempre lo mandan, ¿verdad?, a caminar, a hacer ejercicio, pero ¿qué pasa si esa persona sigue con su vida pasada, llamémoslo así, comiendo, tomando, comiendo a deshoras? ¿Qué puede pasar? Porque ya no tiene vesícula. Bueno, a nivel de la vesícula no pasa nada. Okay. Como dice uno, ya muerto el perro, acabada la rabia. O sea, ya no va a haber posibilidad de que se formen piedras aquí, que es a donde se concentran. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Muchas veces las piedras no solo viajan en este sentido, sino que a las piedras de pronto pueden quedarse ahí metidas en algún conducto, ¿verdad? No necesariamente solo en la vesícula, y pueden dar problemas a futuro. Qué sé yo, de pronto una piedrilla que quedó ahí, que no se encontró, puede generar los problemas posteriormente aquí. Bueno, doctor, es lo que nos dice don José, en que él le quitaron la vesícula, él siguió su vida normal, siguió comiendo igual, siguió tal vez tomando igual, y que él dice que siente el mismo dolor, pero le acaban de quitar las piedras. Sí, bueno, habrá que ver realmente a ver si es que quedó alguna piedrilla residual, porque lo que se quita es
la vesícula, ¿verdad? No se quita ninguna de las otras vías, bueno, se conserva la mayoría de las otras vías, entonces pueden haber quedado algún hilito residual ahí, formarse barro biliar, que es otra cosa que a veces genera dolor, ¿verdad? O a veces puede haber disfunción de esta valvulita, ¿verdad? Entonces normalmente esta valvulita es la que tiene que permitir que salga la bilis y a veces al haber disfunción puede generar molestias. Esto con relación a lo que puede ser vías biliares, ¿verdad? Pero puede ser cualquier otra cosa. Doctor, también. hablaba usted del ultrasonido, pero a veces cuando no están seguros podemos elevar al TAC, ahí sí se van a ver. En el TAC, pero realmente no es un método tal vez que uno utilice. Usualmente si está la sospecha y el ultrasonido no muestra ningún hallazgo, bueno, indudablemente el TAC nos puede ayudar, pero existen otros estudios contrastados, uno que es cuyas siglas se llaman CPRE, que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en donde usualmente el gastroenterólogo, que es el que hace el procedimiento, ingresa con un endoscopio aquí, ingresa por esta zona y esto se llena de medio de contraste. Entonces muchas veces eso permite no solo visualizar qué es lo que hay ahí, sino muchas veces resolver el asunto, ya sea haciendo, digamos, más grande este esfínter o encontrando algunas piedras y las logra sacar. Pero ya es un procedimiento un poco más invasivo. ¿Cuáles son las edades más frecuentes donde pueden aparecer estas condenadas? ¿Niños se podría? ¿Niños? Es poco probable, ¿verdad? Y tal vez aquí esto que voy a decir va a ser lo más frecuente, ¿verdad? Que es el del más del 90%. Las condiciones que producen hemólisis crónica o destrucción crónica de los eritrocitos sí nos pueden producir litos en edades tal vez no usuales. Adolescencia, por ejemplo. Pero por lo general se ve más frecuente después de los 40 años. Entonces, hace algunos años cuando uno estudiaba medicina estaba la mnemotecnia de las Fs. Mujeres en edad fértil, ¿verdad? Obesas, de FAT y de más de 40 años, ¿verdad? Era como el perfil, pero realmente si nosotros llevamos o tenemos algún factor hereditario o tenemos alguno de los estilos de vida que hablamos anteriormente, puede suceder en otro contexto. Interesante, ¿verdad? Entrevista con el doctor Paolo Duarte y le agradezco Bueno, mucho su visita, doctor. Saludos a su familia que está ahí desayunando y viendo.